Últimamente aparece una teología que siguen algunas iglesias, a veces con fines discutibles, y es la teología de la prosperidad. Es decir, dicen que Dios desea que todos sus hijos sean ricos, sean millonarios, tengan muchísimo dinero. Bueno, esta teología está muy en contradicción con la teología de Jesucristo. Vamos a verlo hoy, pero es una teología basada un poco en un espíritu distinto al de Jesucristo, querer estar por arriba, querer ser más que los demás. Nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 14 y los versículos del 12 al 15, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero fuiste derribado hasta el sepulcro más profundo. Sabemos de quién se trata de la caída de Satanás. El primer pecado en el universo venía de que alguien intentaba estar por encima del papel que Dios le había dado. Y no era cualquier ser, era un ser muy privilegiado. Era Lucifer, Luzbel, era uno de los principales entre los ángeles. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice la Biblia. La Biblia, de entrada, nos dice: Dios resiste a los soberbios, en 1 de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios. Con Dios no está esa clase de teología, de querer estar por encima. Dice 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un pensamiento, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, que se repite mucho en la Biblia, en los Proverbios, en el Nuevo Testamento, en todas partes, porque es una característica de Dios. Dios desea la humildad. Cuando Israel estaba peregrinando por el desierto, siempre hubo problemas, y los problemas, la mayoría de las veces, venían de los celos, de la envidia. Hay una rebelión terrible, la rebelión de Coré. Coré era un levita, era alguien que estaba ministrando en el santuario de Dios, era alguien especial en la obra de Dios, pero él quería ser sacerdote. ¿Por qué Aarón puede ser sacerdote y no yo? ¿Por qué sus hijos y no los míos? Y entonces se rebeló. Entonces aquello costó un disgusto muy grande, porque una parte grande del pueblo se rebeló con Coré y fueron tragados por la tierra. Pero después también tenemos al mismo Aarón y a María, que se celan de Moisés. Y María acaba leprosa por culpa de los celos, por querer ser lo que no se es.
Moisés era un hombre manso, muy manso. Dice el libro de Números 12:3, dice, el más humilde sobre la tierra. Y era el grande, era el líder que Dios había puesto para conducir a Israel a la tierra prometida. Israel, antes de que Cristo llegara, durante primero los jueces, los reyes, los profetas, siempre acabó teniendo el mismo problema. Y siempre la condición que Dios les daba como condición sine qua non para llegar a Él era la misma. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, entonces yo le bendeciré. Si mi pueblo es humilde, entonces está en disposición de que yo le pueda ayudar. Pero no, ellos estaban pensando en que un Mesías, en que iban a tener un general, alguien que les iba a librar de los romanos, que iban a ser el pueblo más poderoso del mundo. Pero Dios nunca les dijo esto. Dios les dijo que tenían que ser un modelo para los otros pueblos del mundo, que los otros pueblos tenían que conocer a Dios por medio de ellos, por medio de la relación que Dios tenía con ellos. De hecho, Carlomagno en una ocasión le preguntó a uno de sus consejeros, le dijo, mira, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Cómo puedo yo llegar a conocer al Dios verdadero? Y él le contestó, Majestad, los judíos. ¿Por qué? Porque era un pueblo al que Dios se había manifestado especialmente siempre, no porque fueran mejores ni superiores a los demás, sino porque Dios quería constituirlos en su instrumento para darse a conocer a los hombres para salvación de los hombres. La finalidad de Dios no era que todo lo que Él hacía se quedara en los judíos. No, su finalidad era que ellos sirvieran de instrumento para llegar a todo el mundo y para que todo el mundo conocieran a Dios y conociendo a Dios fueran salvos. Pero ellos se creían superiores. Así que aquellos que precisamente estaban dirigiendo espiritualmente al pueblo, pues se creían muy superiores, los despreciaban a los pobres, a los incultos, decían que eran malditos. Y de hecho se lo dicen a Jesús. Dicen en la época de Jesús, dicen, estos que no tienen letras son malditos. Y a estos escogió Jesús, porque Jesús, cuando vino, justamente anduvo entre esta gente, entre la gente pobre, entre la gente sencilla, entre pescadores, entre agricultores, y andaba de aldea en aldea. Es curioso, Jesús iba a Jerusalén como todo judío, como todo creyente en aquella época, en la Pascua y cuando tenía que ir, y además fue a purificar el templo 2 veces, una cuando empezó su obra y otra cuando terminó. Y también tenía que salvar allí gente, pero no andaba predicando de grandes ciudades como Séforis, como Tiberías, que era otra gran ciudad. Hablamos del lago, Esa ciudad está en un extremo del lago, pero era una gran ciudad, aún hoy es una ciudad muy interesante. Pero Jesús no, escogía las aldeitas e iba predicando a los aldeanos. El Mesías contradecía las expectativas de aquella gente, de los dirigentes del pueblo. No fue un gran general, fue muy humilde, andaba entre gente sencilla, tenía un oficio sencillo, era constructor, hacía su labor de aldea en aldea, no en las grandes urbes.
También frustró las expectativas de sus discípulos. Porque cuando iban dos de ellos a Emaús, Él se les añadió en el camino, se les juntó. ¿Y de qué pasa? ¿Qué os pasa? Y ellos decían, no sabes lo que pasó, que nuestros dirigentes mataron a Jesús de Nazaret y nosotros creíamos, nosotros pensábamos que Él era el que iba a libertar a Israel, que Él era el gran general. Hasta sus discípulos estaban equivocados. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que es el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, otra vez volvemos al texto de antes, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo está intentando darles esta gran lección. Yo quiero sobre todo humildad, porque yo puedo trabajar con un humilde. Imagínate que quieres enseñar a alguien a hacer algo, que quieres enseñar a alguien matemáticas y te dice que no, que sabe más de matemáticas que tú. No es humilde, no quiere aprender. No, eso que dices no es así. Que quieres enseñar a alguien cualquier cosa, si no tiene humildad no puede aprender. Y Jesús, en momentos muy especiales, se encuentra con una gran insensibilidad por parte de sus discípulos. Les dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Vamos a ver, si yo os estoy diciendo que voy a ser entregado, que me van a matar, ahora cuando vaya a Jerusalén, y vosotros os ponéis a hablar de quién va, cómo vamos a repartir los cargos, quién va a ser ministro de cada cosa en tu reino. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién sería el mayor? Y Jesús, percibiendo que ellos estaban hablando y pensando en esto, dice, percibiendo el pensamiento de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. Fijaros, Jesús podría haberse enfadado y dicho, pero bueno, hombre, en estos momentos se os ocurre andar con estas cosas. Pero Él corrige con amor, corrige con tacto. En la Santa Cena, en la última cena, Jesús estaba muy triste. Dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Llegó a decir, tenía una gran depresión. Y dijo, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que estaba determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí de quién de ellos sería el que había de hacer esto. Pero no se quedaron ahí. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez,
otra vez queriendo estar por encima. Pero qué insensibilidad. Jesús os dice, me vais a entregar, y es uno de vosotros. Y ellos pensando, ¿en qué iban a sacar de todo aquello? ¿Quién iba a estar por encima de ellos? Uno pensaría, yo, porque yo soy de los amigos íntimos de Jesús. Otro pensaría, no, yo soy el tesorero, cuando se me dio este cargo es porque hay confianza en mí. Y además ahora le estoy haciendo una encerrona a Jesús para que definitivamente se revele como el Mesías, porque van a venir a prenderlo y entonces él va a aparecer como el Mesías. Jesús estaba en otro mundo. Les dijo, mirad, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, pero no así vosotros, sino que sea el mayor de entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y hablando de Judas, Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes. Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Creía que Jesús era el Mesías, Judas creía que Jesús era el Mesías. Y uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Esto les pasaba a ellos también. Pero Jesús se proponía desvanecer esta esperanza constantemente. Y así declaraba su pobreza. Yo no tengo donde dormir. Si vienes a mí por buscar un lugar importante, si vienes a mí por la teología de la prosperidad, porque quieres llegar a ser millonario, te equivocaste. Ahí cayó Lucifer y cayó Judas. A veces los cristianos también caemos en lo mismo. Hay personas que han descubierto un texto, un pasaje que aparentemente es dudoso, y en lugar de profundizar, de buscar la verdad, de confrontar texto con texto, entonces deciden que no, que esto que yo descubrí es maravilloso. Un amigo que de repente, era creyente, era adventista, y un día hablando yo con él, le dije, pues nos vemos en la iglesia. Y dice, no, yo ya no voy a la iglesia. ¿Y eso? Dice, no, porque yo no creo en el Espíritu Santo. La iglesia adventista está equivocada. El Espíritu Santo no es una fuerza, es otra cosa, pero no es una persona. Dije yo, ¿cómo? ¿Que no es? Dijo, no. Mira, Jesús le dijo a los discípulos, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso es un soplo. Dijo, sí, le dije yo, pero tardaron más de un mes en recibir el Espíritu Santo todavía. No fue ese soplo. Ese soplo fue la manifestación física. Dijo, mira, ¿veis? El aire es el Espíritu, pues yo os voy a dar el Espíritu Santo. No vamos a entrar en el tema. Lo cierto es que muchas personas sacan un texto del contexto de toda la Biblia y se inventan una religión. Y había un hombre llamado Brian que había creado una religión nueva. Había escrito muchos libros, llevaba tras sí a mucha gente. Y en una ocasión alguien lo confrontó y le dijo, mira, lo que tú estás predicando no es así. No, porque la Biblia dice, el espíritu de profecía dice, Babilonia. Esto dice, no, mira, fíjate lo que dice la Biblia. Y se lo mostró. Porque ese texto tiene otros paralelos que hablan de lo mismo, pero de otra forma, y que explican eso.
Y entonces le empezó a mostrar. Y a Brian se le empezó a encoger el corazón. Y llega un momento en que dice, para, tienes razón. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Y él dijo, alabado sea Dios. Pero rápidamente tomó la compostura. Dijo, bueno, yo escribí muchos libros. No puedo decepcionar a mi gente. No puedo volverme atrás ahora. ¿Cómo? Y siguió. Este es el problema. La falta de humildad. Si tengo que pedir perdón, si tengo que retractarme, me estoy jugando mucho más. Jesús, cuando vino a esta tierra, en el Sermón del Monte, el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Y la mitad de ellas hablan de la humildad. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Fueron palabras felices, dichosos los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual, los humildes, los que reconocen que tienen mucho que aprender, que tienen mucho que cambiar. Bienaventurados, dichosos. El Evangelio ha de ser predicado a los pobres. No es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitan nada, sino a los humildes y contritos. Una sola fuente ha sido abierta para el pecado, una fuente para los pobres de espíritu. Y para entrar en el reino de Dios hay que entrar por esa puerta. La segunda bienaventuranza tiene que ver con los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Cuando uno tiene verdadero pesar por el pecado, eso es la obra del Espíritu Santo. Cuando yo me reconozco que he hecho mal, que he hecho lo que no debía, es el Espíritu Santo que está trabajando en mi corazón. Señor, no te merezco. Y alguno dice, no, yo creo que pequé contra el Espíritu Santo porque hice cosas tan malas. No, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo que revela la ingratitud de tu corazón y te lleva a buscar la solución. ¿En quién? En Cristo. Cuando te das cuenta de que cada pecado que has cometido ha abierto la herida de Cristo, ha sido una bofetada a Él que te está defendiendo, que me está defendiendo delante de los ataques de Satanás en el universo, que está diciendo, ¿cómo vas a defender a ese? Si no tiene defensa, si hace esto y esto y esto. Entonces, y yo vuelvo a pecar, estoy quitándole la razón a Cristo. Es como si mi abogado me está defendiendo y está demostrando que no soy un maltratador, que soy un hombre bueno, que trato bien a mi mujer. Y tiene convencido ya al jurado, tiene convencido a todo el mundo. Y de pronto yo miro para mi mujer y le digo, ves, ahora cuando llegues a casa te voy a dar. Se quedan todos así. Y mi abogado, chafado. ¿Por qué? Porque le estoy quitando la razón. ¿Sabéis? Hay una diferencia entre David y Saúl. A David, cuando David peca, el pecado de David era muy grande, nada comparado con el de Saúl. Mucho más. Era un pecado tremendo. Había había cometido adulterio y había asesinado. Saúl hizo cosas que no eran correctas. ¿Cuál es la diferencia, pues? La diferencia es que David
aceptó la culpa, pidió perdón y se puso en manos de Dios. Señor, heme aquí, tienes razón, así que haz conmigo lo que creas que debes hacer. Y Saúl dijo, no, que no se entere nadie. Le decía a Samuel, no, que el pueblo no se entere. Por favor, yo quiero seguir con esa presencia delante del pueblo, que no me vayan a despreciar, que yo soy su... Uno está intentando tapar el pecado, y el que encubre sus faltas no prosperará, y el otro las reconoce. Hay otra bienaventuranza, los mansos. Esa. Bienaventurados los mansos. Los mansos, aquellos que por encima de las ofensas, por encima de los desprecios, por encima de cualquier cosa, ellos están siempre dispuestos a dar una respuesta como la daría Jesús. La respuesta del manso, la respuesta del humilde. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho de revelar en él su propio carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con Dios. Jehová atiende al humilde. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia no es pedir que sea justicia a alguien o que otros hagan, no. Que tienen hambre y sed, que se sienten indignos, que se sienten que no son justos y desean ser mejores. Estos son los que tienen hambre y sed de justicia y se les promete que ellos serán saciados. Ellos tendrán a Cristo en su corazón y llegarán a sentir su amor. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Los que desean ser semejantes a Jesús, esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Yo quiero ser como Jesús. Ahora hay varios salmos que nos hablan de lo mismo. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Encamina a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y Jesús nos dice, es su ejemplo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Quizá hay mucha gente tomando medicación porque no encuentra descanso. ¿Cuántos ansiolíticos están recetando? Porque falta paz, falta descanso. Y Jesús da una de las recetas. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y ahí encontraréis paz para vuestras almas. Y dice en Filipenses Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
¿Qué sentir es ese? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro ejemplo. Haya en nosotros ese mismo sentir. Si te quieres, si me quiero parecer a Jesús, tengo que empezar por ahí. Si quiero entrar en la vida eterna, tengo que entrar por ahí, por la puerta angosta de la humildad. Tengo que aprender a ser humilde, pedirle a Jesús que me dé su humildad, que me dé su carácter. Muchas veces pedimos tantas cosas, pedimos dinero, un trabajo, salud. Pidamos humildad. Que Dios te bendiga.